Bueno, entonces ya estamos comenzando una nueva sesión que es la segunda parte de la que vimos la última vez. Vamos a hablar más sobre el cuarto reino. Le damos gracias a Dios por conocer más de las escrituras y gracias Señor porque tú tienes planes de vida para nosotros. Gracias Señor porque a través de conocer la profecía nosotros también vamos a ver que tenemos un Dios que no falla, un Dios infalible. Gracias Señor por lo que vamos a ver hoy. Entonces hoy continuamos la segunda y última parte del cuarto reino. Según el sueño de Nabucodonosor, que fue lo que vimos en la clase pasada, era un sueño que nadie podía entender, ni siquiera él se lo había revelado a nadie, pero Daniel pudo saber tanto cuál era el sueño como su interpretación. Y esta se la dio Dios al mismo Daniel para que se le transmitiera a Nabucodonosor. Acordémonos que fue la estatua con cabeza de oro, pecho y brazos de plata, vientre y muslos de latón, piernas de hierro, pies de barro cocido con hierro. También vimos cómo se desarrollaron los cuatro reinos a lo largo de la historia. También cómo están perfectamente sincronizados con otras profecías, otras visiones. Una de ellas que vimos fue la de las cuatro bestias, otra visión que tuvo Daniel con otro rey, que en este caso era Belsasar, nieto de Nabucodonosor, 48 años después de que Nabucodonosor tuvo el sueño de la estatua del gigante. En esta conferencia nos vamos a enfocar en el último reino, que es el cuarto reino, el cual es una extensión de las piernas de la estatua, y vamos a ver cómo se están organizando las cosas para que el reino de la cuarta bestia se establezca y cómo la humanidad llegó a este punto para facilitarle que esto ocurriera. Entonces esa es la introducción. Y el reino cuarto será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y doma todas las cosas, y como el hierro que quebranta todas estas cosas, desmenuzará y quebrantará. Y lo que viste de los pies y de los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro. El reino será dividido, mas habrá en él algo de fortaleza de hierro, según que viste el hierro mezclado con el tiesto de barro. Esto lo vemos en Daniel 2, 40, 41. La Biblia nos dice que nosotros somos hechos de barro, también que Dios nos moldea como el alfarero al barro. Estoy repitiendo como terminamos la vez pasada. Vamos a ver cómo la última parte del último reino, que son los pies mezclados de barro con hierro, implica la mezcla de la simiente del ser humano con la tecnología. Lo vamos a ver en esta sesión. Daniel, ¿tú puedes leer lo que está en la pantalla, por favor? Por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocidos, en Comienza parte otra vez. será el reino fuerte y en parte será frágil. Cuanto a aquello que viste, el hierro mezclado con tiesto de barro, mezcláranse con simiente humana, mas no se pegarán el uno con el otro, como el hierro no se mistura con el tiesto. Daniel 2, Daniel 42, 43. 2:42, Gracias, 43. Janet. Como los 10 dedos es una mezcla de barro y hierro del último reino, equivalen a los 10 reyes de los tiempos finales, y de aquí va a salir el anticristo. Esto corresponde a gobiernos que necesitan utilizar la tecnología para sus propósitos de dominio sobre la gente. Aquí les doy un anticipo de lo que vamos a ver más adelante, pero antes de llegar a esto, a este punto, vamos a ir desmenuzando la profecía poco a poco, no solamente la parte de los dedos de los pies de la estatua, sino otras profecías sobre lo que va a pasar en los últimos tiempos, pero que fue revelado a Daniel progresivamente a lo largo de los años. Vamos a ver más adelante cómo la profecía es como si estuviera revelándose en el día de hoy de una manera impresionante. Recuerdan que yo les dije en la sesión pasada que vamos a retomar lo del cuerno pequeño de la cuarta bestia. Entonces, la segunda parte del cuarto reino de la imagen o de la estatua de Nabucodonosor se conecta con la cuarta bestia. Entonces, lo que es Daniel, el capítulo 2, para que tomen nota, del 40 al 43, se conecta con Daniel, capítulo 7, del 9 al 14, y vamos a verlo con detalle. Se los voy a leer, que hay mucha Biblia, espero que no se vayan a perder. Cualquier cosa paran y me preguntan sobre lo que estamos viendo. Entonces, hablemos sobre la cuarta bestia. Dice, después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en grande manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que habían sido antes de ella, y tenía 10 cuernos. Estando yo contemplando los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño subía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí, en este cuerno había ojos como ojos de hombre, y una boca que hablaba grandezas. Entonces desglosemos la relación entre los pies de barro y la cuarta bestia poco a poco. Esto que Daniel vio lo preocupó bastante. Él no había visto nada de esto antes cuando tuvo la visión de los 10 dedos del gigante, no lo vio. El Señor se lo reveló varios años después, como les dije. Esto debe significar una revelación nueva y adicional que Dios no le dio al rey Nabucodonosor. Estaba reservado para Daniel y su pueblo, los judíos, porque no debemos olvidar que las propias visiones de Daniel
en los últimos 6 capítulos del libro tiene que ver con los tratos de Dios con el pueblo judío en los últimos días, como lo explica Daniel 10:14. Miremos una visión acá que me parece interesante y ustedes van a decir a qué se parece. Anabel, ¿tú puedes leer por favor lo que está aquí en la pantalla? Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y el anciano de días se sentó, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana pura. Su trono llama de fuego, sus ruedas fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros se abrieron. Yo entonces miraba a causa de la voz de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta tanto que mataron la bestia y su cuerpo fue deshecho y entregado para ser quemado en el fuego. ¡Wow! Bueno, gracias, Anabel. Yo les quiero preguntar a ustedes, ¿qué se les parece esta visión? ¿A ustedes no les parece que estuvieran leyendo Apocalipsis? Sí. Esto lo dio Dios a Daniel mucho antes del libro del Apocalipsis, pero a partir de aquí comienza una visión del reino premilenial, a partir de esto que estamos leyendo. Esta parte de la profecía de la destrucción de la bestia ubica el juicio justo antes del milenio. Y sigamos viéndolo. Habían también quitado a las otras bestias de su señorío y les había sido dada prolongación de vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche y he aquí como el Hijo del Hombre venía con las nubes del cielo y llegó hasta el anciano de días y le hicieron llegar delante de él. Y le fue dado dominio y gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino que no será destruido. Todo esto que leímos, lo que leyó Anabel y lo que leo acá es Daniel 7, del 9 al 14. Si esto no se parece a Apocalipsis, no sé qué más se parezca a Apocalipsis. Entonces, Daniel ve al Hijo del Hombre, que es a Cristo, recibir su reino. Este reino es el mismo reino de piedra que viene y destruye los pies y que destruye la estatua de Nabucodonosor. Esto que vimos en el 13 y en el 14. Es muy interesante ver cómo las profecías se van conectando. Bueno, ¿quién puede leer que no haya leído? Si quieres, yo puedo, Saulo. Dale, Richard, Buenas por noches. favor. Gracias, Richard. Bienvenido. Mi espíritu fue turbado, yo, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me llegué a uno de los que asistía y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y me habló y me declaró la interpretación de estas grandes, las cuales son cuatro reyes son que se levantaron en la tierra, después tomar el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta siempre y eternamente por siempre jamás. Daniel 7, 16, 18. Gracias, Richard. Estas visiones que veía Daniel aumentaron su asombro. La visión lo dejó a él, pero muy mal, hasta que llegó un ángel y él le preguntó y le dijo, bueno, ¿y esto qué significa? Cuando aquí habla santos del Altísimo, no se refiere a la iglesia, para que lo pongamos en contexto. Acuérdense que Daniel fue dado para los judíos. Esta visión se refiere a los judíos que vayan a estar en esa época. La única manera de poder entender las profecías de Daniel es dispensacionalmente, porque si no, la gente no va a entender nada. Ellos eran el pueblo de Daniel, los judíos temerosos de Dios, del tiempo del fin, que van a pasar por la gran tribulación y van a ser vencidos hasta que llegue el tiempo en que el pueblo, o sea, los judíos de los santos del Altísimo, poseerán el reino. Aquí yo aclaro, no se refiere a la iglesia, se refiere a los judíos que en ese momento vayan a pararse firme a decir, no estoy de acuerdo con lo que está haciendo el anticristo. Entonces, esta visión que estamos leyendo aquí, reitero, es para Israel, el verdadero Israel, el que ama a Dios con su corazón. Es Israel que va a ocupar la tierra prometida a Abraham. Entonces, Daniel quería saber qué es esto, qué significa esto. Sandra, tú puedes leer lo que está aquí, por favor. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, qué tan diferente era de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y sus uñas de latón, que devoraba y desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies. Daniel 7, 19, 23. Sí, vamos en el 19. Gracias, Sandra. Definitivamente es una cosa horrible. Dice, asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que había subido, delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandezas y su parecer mayor que el de sus compañeros. Gina, ¿tú estás lista para que leas lo que está en la pantalla? Sí, señor. Y veía yo este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta tanto que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y vino el tiempo y los santos poseyeron el reino. Gracias, Gina. ¿Por qué los santos del Altísimo no somos nosotros la iglesia? Porque la iglesia no va a ser juzgada en este juicio. La iglesia ya fue juzgada en la cruz. No vamos a ser juzgados 2 veces. Ni siquiera en la ley de los hombres uno puede ser juzgado por el mismo delito 2 veces, mucho menos vamos a ser juzgados por nuestros pecados.
pecados. Es claro que esta profecía no es para la iglesia. Los santos del Altísimo es una profecía para los israelitas de ese momento. ¿Entendido? No sé si hasta ahí hay una pregunta. Es importante que esto quede muy claro, porque la iglesia ya fue juzgada. Entonces, cuando alguien le sale de profecía y digan, vea lo que nos va a pasar a la iglesia, ustedes le pueden decir, no es verdad, porque nosotros no vamos a tener un juicio allá en el cielo. Nuestro juicio ya se hizo en la cruz. Entonces dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será más grande que todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, y la hollará y la espesará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será mayor que los primeros, y a 3 reyes derribará. Seguimos. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Nuevamente, Israel. Y pensará en mudar los tiempos y la ley, y entregados serán en su mano hasta tiempo y tiempos y el medio de un tiempo. Pero se sentará el juez y le quitarán su señorío, para que sea destruido y arruinado hasta el extremo, y que el reino y el señorío y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los señoríos le servirán y obedecerán. Todo esto que leímos en el slide anterior y este está en Daniel 7, del 23 al 27. Entonces, explicación de esto. A Daniel se le dijo que los 10 cuernos de la cuarta bestia representaban a 10 reyes que se levantarían y que el cuerno pequeño era un rey que saldría de ellos y sometería a 3 de ellos, y que sería una persona de una inteligencia notable, de grandes poderes de oratoria, con una boca que va a hablar grandezas, que sería audaz o arrogante, imperioso, perseguidor. Por favor, téngale mucha atención a estos adjetivos y estas calificaciones de este señor, de esta persona, que también lo voy a referir al final de la presentación. Y cambiará los tiempos y la ley. Aquí va a ser leyes para modificar los tiempos, las horas, y que los santos del Altísimo serían entregados en sus manos por un tiempo y la mitad de un tiempo, o sea, 3 años y medio. Esta profecía se conecta con otras profecías, no las voy a mencionar acá porque no acabaríamos, tanto del Nuevo Testamento, por ejemplo, en Apocalipsis, cuando habla de 2 porciones de 3 años y medio, y también se conecta con la semana 70, etcétera. Y es evidente que está hablando del tiempo de la tribulación y luego de la gran tribulación. Este cuerno pequeño es el anticristo y es el rey o presidente mundial. ¿Hay alguna pregunta? Pablo, cuando se refiere a los 10 reyes, esos son los 10, digámoslo, presidentes o potencias mundiales en este momento. Vamos a verlo más adelante, pero reyes son reyes, ¿sí? O sea, hoy en día hay reinados. En Europa hay reinados. En África hay reinados, hay O reinos. sea, monarquías. Monarquías específicamente. Entonces es impresionante, vamos a verlo más adelante. No necesariamente tiene que ver con potencias de otros países. Varios pueden ser potencias, pero son monarquías como tal. Pueden ser líderes mundiales, Pablo. Específicamente, reyes son reyes, literalmente son reyes porque hay monarquías y esos reyes van a estar relacionados con 10 gobiernos, ¿sí me explico? Por darle un ejemplo, solamente un paréntesis aquí, el presidente de Francia resulta que él ostenta el título de rey también, es algo que yo descubrí con esta investigación. Nadie se lo imagina que Macron también tiene un título de rey, realmente existe el título como si fuera un monarca de Francia y cosas así, pero vamos a ver más adelante, ¿vale? Ya, gracias. Bueno, gracias por las preguntas. Hay otras 2 visiones muy importantes, que son el macho cabrío y el carnero, es una visión, y los reyes del norte y del sur es la otra visión. Y además hay otra visión, que es la semana 70, que no la voy a ver acá, que alguna vez la vimos. Todas esas visiones, sueños, deben analizarse en conjunto y unas complementan a otras y otras repiten a otras. No es difícil de entender cuando uno se da cuenta la conexión que hay entre ellas. Voy a tratar en esta presentación de conectarlas y aclararlas. Estas 2 visiones que yo menciono aquí son complementarias y en realidad todo el libro de Daniel lo es. Todo el libro de Daniel se complementa. Yo estudiando para estos cursos me di cuenta lo importante que es el libro de Daniel para los últimos tiempos. Y todo el libro se conecta desde el comienzo hasta el final y todo el libro tiene que ver sobre los 4 imperios y de la característica del anticristo. Desafortunadamente no vamos a poder estudiar en detalle todas estas visiones ahora, porque haría para una o más conferencias más, pero voy a sacar cosas relevantes que nos sirvan para el estudio, que es lo que tiene que ver con el foco de nuestra presentación, que es el cuarto reino y el gobernante del cuarto reino. En cuanto a la visión del carnero y el macho cabrío, vamos a ver un poco de contexto en Daniel 8, del 9 al 13. Dice, del uno de ellos salió un cuerno pequeño. Nuevamente vuelve a hablar de un cuerno pequeño, cuando en otra porción de Daniel lo hablaba también, el cual creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra deseable. La tierra deseable es toda la parte de Israel y de Jerusalén. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo.
y parte del ejército de las estrellas se echó por tierra y las holló. Aún contra el príncipe de la fortaleza se engrandeció, y por él fue quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y el ejército le fue entregado a causa de la prevaricación sobre el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y le sucedió prósperamente. Y oí un santo que hablaba, y otro de los santos dijo a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora que pone el santuario y el ejército para ser hollados? Daniel 8, del 9 al 3. Vamos a seguir leyendo y luego vamos a mirar en detalle. Y dijo: he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir en el fin de la ira, porque el tiempo se cumplirá. Lo bueno o lo espectacular de estas profecías es que dice la profecía y más adelante Dios mismo la explica. Es impresionante. Aquí el Señor, saltándonos unos versos, porque mire, esto va del 8, del 9 al 13, luego hay una pausa que hablan varias cosas, pero más adelante en el mismo Daniel 8, del 19 al 23, nosotros no necesitamos intérpretes. El mismo Señor viene y le dice a Daniel qué significa la profecía, porque Daniel le preguntó, bueno, ¿y qué significa esto? Entonces llega el Señor y le dice, póngale cuidado, en el 20, aquel carnero que viste, que tenía cuernos, son los reyes de Media y de Persia. ¿Se acuerdan que en el curso pasado lo vimos? Entonces, ella explica, son estos dos reyes. Y el macho cabrío es el rey de Javán. Javán es Grecia, también lo vimos en la sección pasada. Y el cuerno grande que tenía ante sus ojos es el rey primero, Alejandro Magno. Y que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos sucederán de la nación, mas no en la fortaleza de él. Y luego miren, pónganle cuidado a lo que yo subrayo en amarillo. Y al cabo del imperio de estos, o sea, después de esta gente, cuando se cumplirán los prevaricadores, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Aquí yo no voy a interpretar, simplemente voy a explicar lo que el Señor dijo acá. El carnero representa al reino medo-persa, el macho cabrío al griego, y los 4 cuernos surgieron del gran cuerno, representaban los 4 reyes, y el cuerno pequeño surgió de los 4 cuernos, representaba un rey de rostro feroz que en el último tiempo, en los 4 reinos mundiales y no los 4 reinos que se dividió el imperio griego, va a ser entonces el anticristo. Entonces, aquí vemos que hay 2 tiempos acá. Uno donde son los 4 reyes que sucedieron a Alejandro Magno, pero dice, después va a salir un rey altivo de rostro y entendido en enigma, que va a ser el anticristo, cuando se cumplan los prevaricadores. Entonces, aquí la profecía nos explica lo que pasó con los 4 reinos, pero se salta al rey altivo de rostro y entendido en enigma. Yo subrayo aquí entendido en enigmas, porque tiene mucho que ver con un conocimiento muy, muy grande, y hoy en día estamos viendo cómo un conocimiento muy, muy grande se está poniendo en evidencia, que es la inteligencia artificial. Cierro paréntesis y lo veo en la segunda mitad de esta presentación. Entonces sigo leyendo. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza suya, y destruirá maravillosamente y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá fuertes y al pueblo de los santos. ¿Quién es el pueblo de los santos? Israel. Y con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y con paz destruirá a muchos, y contra el príncipe de los príncipes se levantará, mas sin mano será quebrantado. Y la visión de la tarde y la mañana que está dicha es verdadera, y tú guarda la visión porque es para muchos días. Entonces, esta porción puede ser un resumen de los 7 años de la semana 70, desde que comienza el tratado de paz hasta que es destruido el anticristo. Esto que acabamos de leer. Este rey entendido en enigmas será muy poderoso, pero no por su propia fuerza. ¿Por qué no es por su propia fuerza? Porque Satanás se va a encarnar en él. Va a haber una posesión demoníaca, así como dice la Biblia que Satanás entró en Judas. O sea, literalmente entró en Judas, lo poseyó. Dice, y destruirá maravillosamente y hará grandes obras, y prosperará y practicará y destruirá fuertes y al pueblo de los santos, que es en este caso Israel o Jerusalén. A través de su política prosperará la astucia en su mano. Nadie podrá comprar ni vender si no tiene la marca de la bestia. Apocalipsis 13:16. Se va a engrandecer su corazón. Segunda Tesalonicenses 2, del 3 al 4. Altivo, una persona que no va a creer en nada ni en nadie, va a hacer lo que le da la gana. Dice, y por la paz destruirá mucho. Aquí tiene que ver con el tratado de paz que se va a firmar a comienzos de la semana 70 de la tribulación. También se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Esto identifica claramente al cuerno pequeño, que es el rey de rostro así feroz, que salió uno de los 4 cuernos, que tomó el lugar como el cuerno notable en la cabeza del macho cabrío que leímos ahora, y este cuerno pequeño es el anticristo. Y aquí quiero poner un paréntesis, porque hay gente que dice, no, esto ya se cumplió, en una persona que se llamaba Antíoco Epífanes. Aunque Antíoco Epífanes tuvo alrededor del año 175 antes de Cristo, él fue un tipo de anticristo. Ningún otro gobernante del pasado se ha levantado jamás contra Jesús.
Él no se levantaba a Jesús, él no podía ver a Jesús. Jesús, como dice aquí, es el príncipe de los príncipes, lo que leímos antes. Cuando dice que el anticristo será quebrantado no por mano, porque su reino va a ser destruido por una piedra, acuérdese de la roca que viene, no va a ser con mano, va a ser con piedra. Es el reino de piedra del Señor Jesucristo, no el hombre. No va a ser el que va a acabar al anticristo. No es que nos unamos todos, porque como dicen por ahí, que juntos podemos. No, no es el ser humano. Hace poco escuché a un periodista, es un periodista alternativo, diciendo, vea, yo no veo de dónde un ser humano o muchos seres humanos unidos van a poder acabar con toda esta maldad que se está gestando en todo el mundo. Eso tiene que venir de Dios. Y es así. Entonces, el reino de piedra es el reino del Señor Jesucristo. Eso ya lo vimos en Daniel 2, 34 y 35, 44 y 45. Y entonces él va a ser paralizado por el resplandor de la venida del Señor y va a ser arrojado vivo al lago de fuego. Acá se conecta con Primera Tesalonicenses 2:8 y se conecta con Apocalipsis 19:20 cuando es lanzado al lago de fuego y azufre. Toda la profecía de Daniel está conectada con otras profecías del mismo Daniel y también del Nuevo Testamento, como lo vimos. Una pregunta. Señora. ¿Y el falso profeta? El falso profeta definitivamente juega otro papel. El falso profeta, el único donde se menciona es en Apocalipsis. De Daniel no se habló nada del falso profeta. Esto, digamos, no fue revelado a Daniel. El Señor revela las profecías a sus hijos en un tiempo dado. A uno le reveló una cosa, a otro le reveló otra. A Daniel no le reveló la iglesia, a Daniel le reveló todo lo que tiene que ver con Israel y a Daniel no le reveló el falso profeta. Ok, gracias. Con mucho gusto. Hay un grupo de personas que dice que la profecía ya pasó, que se llaman los preteristas, o también lo dicen los que no entienden la profecía o repiten lo que otras veces dicen. Dicen que el cuerno pequeño, que dice los cuatro cuernos, se cumplió en Antíoco Epífanes, como les dije, que fue el que acabó con la zona de Palestina y puso un ídolo, un altar en el templo. Dicen que fue un marrano, un cerdo, que se sacrificó y eso fue abominación para los judíos. Pero esto no cumplió con la descripción del cuerno pequeño del macho cabrío que ya vimos anteriormente. Porque además Antíoco lo hizo en una zona específica geográfica del mundo, que fue esa zona de Jerusalén, en Israel de esa época. Pero no se compara con lo que va a ser el anticristo en todo el mundo, va a ser un impacto mundial. Por ese lado no es Antíoco. Ahora, no sé si se acuerdan la abominación desoladora en las 70 semanas de Daniel, Daniel 9:27, dice que va a ocurrir a la mitad de la semana 70. Jesús habló de esto, Jesús fue después de Daniel. Entonces, ¿cómo va a ser una profecía cumplida si Jesús la dice varios cientos de años después? Las profecías que se cumplieron ya se cumplieron, pero cuando Jesús dijo la profecía de la abominación desoladora, no fue lo que pasó con Antíoco Epífanes cuando hizo el sacrificio del marrano en el templo. Entonces, nosotros ya sabemos que Alejandro no fue el cuerno pequeño, Alejandro Magno fue el cuerno grande y los cuatro cuernos notables vinieron de los reinos, son los cuatro reinos de Alejandro. Estos cuatro reinos, con el tiempo, y como lo vimos en la sesión pasada, fueron absorbidos por el cuarto reino mundial, el Imperio Romano. Acuérdese que aquí hablamos de Cleopatra, de Marco Antonio, hablamos de eso, era como una novela, eso lo vimos la semana antepasada, como todos llegaron a Roma, tanto Egipto como Babilonia, todo confluyó en Roma. El último de todos fue Egipto, cuando, me acuerdo, creo que era Marco Antonio, sí, sucumbió en el año 30 antes de Cristo, y ahí todo se quedó en Roma. Aunque Dios le reveló a Daniel el cuerno pequeño, el anticristo, saldría uno de los cuatro cuernos que ocupaban el lugar del gran cuerno en la cabeza del macho cabrío. Daniel necesitaba más información y nosotros como estudiantes de la profecía necesitamos más información a ver de qué se trata, porque todavía falta como piezas del rompecabezas para ver en realidad quién va a ser esa persona, de dónde viene esa persona, quién va a ser ese cuerno pequeño, cuál va a ser su origen, de qué zona geográfica va a venir. Y esto se lo reveló Dios a Daniel en la visión del rey del norte y del rey del sur. ¿Ok? Entonces vamos viendo cómo Dios le va revelando a Daniel la profecía paulatinamente para armar todo el rompecabezas. Y ahora vamos a ver de dónde viene este cuerno pequeño. Bueno, entonces leamos. ¿Quién puede leer lo que está en la Yo pantalla? puedo leer, Saulo. Yo, Dale, Sandra. por favor, dale, Sandra. Reyes del norte y del sur. Y el rey hará según su voluntad, y se ensorberbecerá, y se engrandecerá sobre todo Dios, con D minúscula, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y será prosperado hasta que sea consumada la ira, porque hecha está determinación, y del Dios de sus padres no se cuidará.
ni del amor de las mujeres, ni se cuidará de Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá, mas honrará en su lugar al Dios de las fuerzas, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro, plata, piedras preciosas y con cosas de gran precio. Daniel 11 del 36 al 38. Muchas gracias, Sandra. Esto es como una introducción para los reyes del norte y del sur, para que Ariel supiera cuál de estos cuatro reinos que se dividió, de cuál de esos cuatro va a venir el cuerno pequeño, el anticristo. Viene después la visión del rey del norte y del sur en Daniel 11. Todo el libro de Daniel 11, del 1 al 45, es la visión del rey del norte y del sur. Y esta visión vino 15 años después de la del reino pequeño. Y eso lo vemos por la cronología de los reyes. Todo el capítulo 11 de Daniel es una descripción maravillosa, detallada, de la historia pasada y de la historia futura que yo le llamo la profecía. Entonces, el rey del norte era el rey de Siria. Acuérdense, cuatro reinos. Y en Daniel 11, 36 a 38, que acaba de leer Sandra, se describe su carácter y la conducta, la forma de ser del rey de Siria, que es similar a la del cuerno pequeño que leímos antes, así, soberbio, que no le importa nada. Es la misma descripción del cuerno pequeño que vimos que salió de los cuatro cuernos. Entonces, cuando uno ve que estas personas son parecidas, podemos nosotros ir concluyendo o viendo que el anticristo va a venir de este reino de Siria. Pero sigamos hablando más todavía sobre el tema. Devolvámonos un poquito en el capítulo 11 para entender, y nuevamente yo insisto, que Epifanes Antíoco no es el cuerno pequeño, y ahí terminamos la discusión con los preteristas o los escépticos de la profecía. En Daniel 11 comienza hablando de una parte, pero luego se salta. Entonces, Daniel 11, el 21 al 31, sí habla de Antíoco Epífanes. En el 35 vamos a ver cómo es el futuro anticristo. Cuando ustedes lean el capítulo 11, van a ver que en el 32 y el 35 hay como una pausa. Esta es la pausa, no lo voy a leer porque tenemos muchas más cosas que hablar. Esto que pasó acá pasó después de Epífanes Antíoco, o sea, hace la pausa. Ya el Señor nos comienza a decir en más profecía quién es la persona esta. Entonces, Antíoco Epífanes y Anticristo son dos personajes distintos, cada uno en su propio lugar. Se parecen, pero no se deben confundir. Los reyes del norte y del sur se aplican a Siria y a Egipto. Cuando ustedes lean el rey del norte y el rey del sur va a ser Egipto. ¿Con qué era referencia norte y sur? Con referencia a Jerusalén. Para el Señor, Jerusalén era el centro de todo. Con respecto a Jerusalén, lo que quedaba hacia el norte era Siria y lo que quedaba hacia el sur era Egipto. En Isaías 10:12 dice: mas acontecerá que después que el Señor hubiera acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, visitaré sobre el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y sobre la gloria de la altivez de sus ojos. Isaías 10:12 está hablando después de que el Señor viene y hace juicio y va a acabar con el anticristo. Entonces ahí habla del rey de Asiria. Asiria estaba metido dentro de Siria, era parte de Siria. Aquí está diciendo el Señor que va a acabar con la soberbia del anticristo, que es el rey de Asiria. Entonces vemos que por ahí viene el anticristo. Luego dice: el Señor de los ejércitos juró diciendo ciertamente que hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado, que quebrantaré al asirio en mi tierra y en mis montes lo hollaré, y su yugo será apartado de ellos, y su carga será quitada de su hombro. Este es el consejo que está acordado sobre toda la tierra, y está la mano extendida sobre todas las gentes. Isaías 14, del 24 al 26. Este contexto muestra en esta profecía que está relacionada con la restauración de Israel a su propia tierra y el tiempo de la caída del anticristo. O sea, se cae el anticristo y viene entonces todo lo demás, que es el momento en que Israel está restaurado en su tierra, etc. Entonces, las profecías de Daniel son dicientes por sí mismas, pero al leer Isaías nos confirma que el anticristo va a ser asirio. Entonces, voy a hacer un resumen rapidito. Del cuerno pequeño de la cuarta bestia, nosotros vemos que es un personaje misterioso, terrible, que va a surgir en los últimos días. Del cuerno pequeño, entre los cuatro cuernos notables, vemos que sale de uno de los reinos que se dividió el imperio griego de Alejandro Magno. El macho cabrío era Alejandro Magno, y que de ahí van a salir los reinos. Y ahí iba a salir el cuerno pequeño. De la visión del rey del norte, que es un personaje terrible, saldría la división de Siria. Entonces vemos cuerno pequeño, cuarta bestia, cuerno pequeño, los cuatro cuernos importantes, y la visión del rey del norte. Estas profecías juntas, más la profecía que vimos de Isaías, nos muestra con una gran probabilidad que el anticristo va a ser alguien de ascendencia judío sirio o asirio, porque los judíos no aceptan a cualquiera como sus mesías. Sin embargo, yo tengo mi duda aquí por lo que hemos visto el verdadero Israel, porque una vez los judíos declararon a Ciro como su Mesías. Cuando Ciro decretó
el regreso de los judíos a Jerusalén, Ciro como si fuera su Mesías. Entonces, puede que no necesariamente sea de lo que ellos llaman los judíos, pero sí es alguien que va a ser muy condescendiente con ellos. Y sí es alguien que va a venir de esta zona que pertenecía a Asiria. Y no necesariamente, cuando uno le dicen asirio, no necesariamente uno va a pensar que es alguien que no habla bien, que habla un lenguaje enredado. No, es una persona que va a hablar perfecto inglés, es una persona que se va a hacer entender perfectamente, que va a tener mucho carisma. Es una persona que va a tener mucha inteligencia, va a tener una inteligencia recolectada de todo el mundo y ya estamos viendo cómo se va dando. Puede que sea así como, por ejemplo, Pablo. Pablo era Saulo de Tarso, él era tanto judío como era ciudadano romano. Puede que sea de estas naciones del Imperio Romano, restablecido ahora, como me preguntó Richard, de varios reyes que están ahí en esa zona. Yo aquí no me quiero matar la cabeza, ni quiero que ustedes se maten la cabeza sobre quién será el anticristo, porque no nos importa, al fin y al cabo. Ustedes dirán, bueno, y todo esto es para que no nos importe. Lo que yo quiero es que nosotros tengamos clara la profecía de que las cosas se están dando para que llegue esto hasta allá, que este mundo está clamando por un presidente o por un líder mundial, y que cuando vemos por allá uno que asoma, decimos, este es el que va a arreglar los problemas. De todos esos, tenemos que comenzar a desconfiar, porque no importa que la persona esté viviendo en Estados Unidos, pero si tiene ascendencia de allá, entonces ya vemos que viene de allá, o si está en Inglaterra, o si está en otra parte del mundo. Eso a nosotros no nos debe trasnochar, pero para nosotros sí es muy importante uno entender la profecía para no dejarnos nosotros embaucar o engatusar o engañar o asustar o emocionar por cosas que se repiten y se repiten, porque es importante que entendamos la profecía. Entonces dice, y yo me paré sobre la arena del mar y vi una bestia subir del mar que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 coronas, y sobre las cabezas de ella un nombre de blasfemia. Y la bestia que vi era semejante, póngale cuidado, a un leopardo, y sus pies como pies de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su silla y grande autoridad. Apocalipsis 13, del 1 al 2. No sé si ven la imagen que está ahí. Pongo imágenes por poner. Sí, ahí Sí, está. sí. Atención aquí, por favor. Esto que acabamos de leer, Apocalipsis 13, 1, 2, corrobora la visión de Juan del Imperio Romano revivido, que es el Imperio Romano en su última etapa, que es el cuarto imperio. El Imperio Romano en su conjunto va a incluir todas las características de los 4 imperios. El personaje de la bestia que Juan vio en Apocalipsis o en Revelación, vio subir del mar, era como un leopardo, o sea, Grecia, se parecía a un leopardo, pies de oso, que son los medos y los persas, tenía boca de león, que es Babilonia. Este imperio romano, acuérdense que es desvalorizado porque es hierro, comienza por oro y termina en hierro, es un imperio desvalorizado en cuanto a valor metálico. El hecho de que sea como un leopardo, o sea, como Grecia, significa que la característica preponderante del imperio romano revivido será como el imperio griego. Por lo tanto, los 10 reinos de los últimos reyes incluirán 4 reinos, o sea, de esos 10 van a haber 4 reinos, los mismos 4 reinos en los que se dividió el imperio romano, o sea, Egipto, Macedonia, Tracia y Siria. Acordémonos, Tracia lo cogió Lisímaco y Lisímaco al final lo sacaron. Quedaron Egipto, Macedonia, que es Grecia, y Siria, y Tracia se dividió entre ellos, pero bueno, eso no lo voy a decir acá porque ya lo dije en la sesión pasada. Entonces, de ello se deduce que el cuerno pequeño que surge sobre el cuarto cuerno del macho cabrío es idéntico al cuerno pequeño de la cuarta bestia, que es Roma. A veces que te van a decir, no, es que son diferentes personajes, es lo mismo, estas profecías son complementadas. Entonces, quiero volver a decirlo, el imperio romano revivido, que es el último imperio, el cuarto imperio, reúne características de todos los demás imperios. Y eso lo vemos en el libro de Apocalipsis o Revelación. No es casualidad que hoy en día haya una estatua que simboliza a esta figura en el centro de las Naciones Unidas. No sé si hasta ahí haya pregunta. No, señor. Saulo, Señora, la estatua que tú dices, ¿dónde está? el edificio de las Naciones Unidas. ¿En Ginebra, en Esta Suiza o en estatua, Nueva York? esta estatua, Sí, la estatua es en Nueva York. ya, porque en Ginebra hay una sede grandísima de Naciones Unidas. Sí, pero que es en Nueva York. Ah, Sí. ya, muchas gracias. Bueno, entonces No, vamos a ver lo que ya están haciendo los 10 reyes. No sé quiénes son exactamente, pero vamos a ver cómo se están formando esos 10 dedos y el reinado del cuerno pequeño. Vemos cómo este cuarto reino coincide en su última parte con algo que se ha venido impulsando por el Foro Económico Mundial, que es la cuarta revolución industrial. Los nombres no son casualidad. Que le llamen cuarto no es casualidad.
cuando nosotros estamos hablando del cuarto reino. Esta información que lo estoy sacando acá es completamente pública, ustedes lo pueden buscar. El Imperio Romano, como les dije, en su conjunto va a tener todas las características de todos estos cuatro reinos y va a haber aquí mucha tecnología, va a haber mucha política, va a haber también religión, como lo han tenido estos cuatro reinos. La religión nunca se ha salido de ahí. Es una mezcla de muchas cosas, de las cosas, yo no diría que buenas, pero de todas las cosas que vinieron de todos estos reinos, a nivel de manejo de política y a nivel de muchas cosas. Esta cuarta revolución industrial que se está lanzando en Europa va a tener algo que a mí me llama mucho la atención. Y aquí vamos a ver los 10 dedos que se están formando entre barro y hierro. Yo lo pongo acá resaltado, que es la interacción humano-máquina. Quiero que lo tengamos ahí como pendiente. Y vamos a pasar a un tema que lo hemos escuchado, tal vez algunos más que otros, que es el transhumanismo. Conozcamos el significado de transhumanismo directamente de la persona que acuñó el término de transhumanismo y se los voy a leer. En 1957, el biólogo inglés Julian Huxley acuñó el término transhumanismo en busca de una ideología alternativa a la religión y el marxismo. Huxley concibe un humanismo evolutivo, aleatorio y monista, que trascienda lo humano. La especie humana puede, si se lo propone, trascenderse a sí misma, no simplemente de manera esporádica, un individuo aquí de una forma y allá, otro individuo de otra, sino en su integridad como humanidad. Tenemos la necesidad de darle un nombre a esta creencia. Puede ser que transhumanismo sea conveniente, el hombre en tanto hombre, pero autotrascendiendo. Hagamos una conexión con la Biblia y lo que les alcancé a decir la vez pasada. Estaba la estatua de Nabucodonosor, tuvo el sueño, los imperios se fueron desarrollando uno detrás de otro, pero la estatua no se acabó. Los pies estaban ahí y la estatua toda cayó cuando cayó la roca gigante y derrumbó la estatua, pero la estatua seguía teniendo cabeza, que era Babilonia. Por favor, póngale bastante atención a esta parte. La estatua seguía teniendo cabeza, seguía teniendo cuerpo. Y en Babilonia es el origen de todas las religiones. Cierro paréntesis. Sigo leyendo. Si hubiera que definir un programa transhumanista de máxima, sería la inmortalidad. Transhumanismo. Todo se trata del transhumanismo y todo lo que estamos viendo ahora, de volver a Génesis 3, del 4 al 5. ¿Alguien que pueda leer lo que está aquí abajo, por favor? Entonces la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis, mas sabe Dios que el día que comieres de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses sabiendo el bien y el mal. Génesis 3, 4, 5. Gracias, Anabel. Sabiendo todo y no moriréis. Inmortalidad. La misma definición del transhumanismo. Eso no es algo nuevo, eso ya está desde el Génesis. Tiene más de 6.000 años. No moriréis. Estamos viendo ante nuestros ojos cómo se está desarrollando todo, los pasos para que se logre la omnipotencia, la omnipresencia y la omnisciencia. Dios es el único omnisciente, omnipresente y omnipotente. Satanás no lo es. Ya vimos en la sesión antepasada, vimos cómo a través del dominio de las riquezas y del poder del mundo, Satanás ha querido ser omnipotente con el dinero. Ahora vemos cómo en estos tiempos está terminando lo que le falta para él ser como Dios, que es ser omnipresente. A Satanás le da mucha rabia que no puede estar en todos los lugares. Por eso Nimrod les dijo a todos, unámonos. Juntos podemos, hagamos una torre alta entre todos, todos junticos, todos tenerlos en un solo lugar. Y Dios, ¿qué le dice a ellos? A Noé, a Adán le dijo, váyase por toda la tierra, dispérsense, porque Dios está en todo lugar, Él es omnipresente, Satanás no lo es. Entonces vamos a ver cómo ya tienen la omnipotencia a través del dinero, de todo el poder económico mundial que le da automáticamente el poder militar y el poder político. Y vamos a ver cómo está logrando, cómo quiere lograr, entre comillas, una omnipresencia y, entre comillas, una omnisciencia. Que todo esto lo va a lograr o quiere lograr o lo está logrando a través de la tecnología, que ha venido evolucionando y ya está lista para cumplir los planes que él se trazó desde el Génesis y vamos a verla poco a poco. A mí se me olvidó decirle lo que le he dicho siempre, abróchense los cinturones, ¿ok? Poco a poco nos han venido trayendo al terreno digital, al terreno virtual, todo centralizado en un sistema mundial. Al principio, las comunicaciones digitales, todos éramos felices. Qué bueno, mire esto. Yo era uno de esos que lo hacía. Yo como ingeniero era feliz adoptando toda la tecnología que me iban poniendo poco a poco. Luego nos vienen con el consumo digital. Ya no tenemos que tener efectivo. Nos acaba de llegar a mi esposa y a mí una carta de un banco donde dice que ya no aceptan depósitos en efectivo. Entonces, felices, consumo digital. Todo, compre por internet. Ahora las relaciones ya no son directas.
Ya no es va uno a la casa del amigo o el conocido, el familiar, sino es por chat o por redes sociales, todo digitalmente. Entonces son relaciones digitales. El entretenimiento, ya los muchachos, la gente no sale a jugar a los parques, la gente no sale y juega ni siquiera juegos de mesa, ¿no? Todo es entretenimiento digital. Poco a poco nos han venido llevando allá. Y la gente feliz. Nadie se opone, nadie le dice que no. Y el que se oponga es un loco troglodita, chapado a la antigua o dinosaurio. Poco a poco nos han llevado a un punto en que no solamente quieren controlar la voluntad del hombre con el mercadeo de las necesidades para guiar las decisiones de consumo y de comportamiento, sino literalmente quieren controlar la mente del ser humano. Entonces viene la inteligencia artificial, que viene a ser la punta de la pirámide, a donde se ha querido llevar al ser humano a que no necesite a Dios con la inteligencia artificial. Mami, ahora sí puede leer lo que está aquí, por favor. Engaña a los moradores de la tierra por medio de los milagros que le han sido dados para hacer en presencia de la bestia, diciendo a los moradores de la tierra que hagan la imagen de la bestia, que tiene la herida de espada y vivió. Y le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia, a fin de que la imagen de la bestia hable, y hará que cualesquiera que no adoren la imagen de la bestia sean muertos. Gracias, mami. Aquí volvemos a ver imagen. El sueño de Nabucodonosor, si era una estatua, pero la traducción original dice la imagen. Entonces, estamos volviendo a lo que pasó desde Babilonia. Estamos viendo cómo la adoración, una religión que se inventaron, que se inventó el mismo Satanás para adorarlo a él, que no sea a Dios, que era lo que quería desde Babilonia y que fue lo que le dio a Nabucodonosor y que se ha venido trascendiendo por todos los siglos. Y hace a todos los pequeños y grandes y ricos, pobres, libres, siervos, tomar una marca en su mano derecha o en sus frentes y que ninguno pueda comprar o vender sino el que tiene la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia porque es el número de un hombre y su número es 666. Lo que leyó mi mamá más esto está en Revelación, Apocalipsis 13, del 14 al 18. Vamos a ver cómo se está haciendo esto. Ya vimos cómo las comunicaciones digitales nos han llevado a un punto en donde el ser humano se metió en un mundo digital. Y ahí es difícil que nos saquen. Al contrario, esto va avanzando más. Entonces nos han puesto a aceptar tecnologías que se han liberado por etapas para que nos vayamos acostumbrando paulatinamente. Lo primero fue el Internet. Entonces nos llevaron a las redes y a las ciudades inteligentes, Smart Cities. Luego viene el Internet de las cosas. No sé si han escuchado estas palabras, yo creo que algunos sí lo han escuchado. Entonces, los electrodomésticos, los dispositivos móviles, todo tipo de dispositivo inalámbrico se conecta a redes celulares o a redes Wi-Fi. ¿Quién iba a decirle que no? Todo el mundo dice, claro, buenísimo, esto es lo máximo. Poco a poco nos han venido metiendo en esto, nadie se iba a negar. Cada vez más los artefactos estaban siendo conectados a esta tecnología que dice que para hacernos la vida más fácil. Hasta que hoy en día, más allá del Internet de las cosas, ¿a dónde se ha llegado? Ya se llegó a una cosa que se llama el Internet de los cuerpos, se llama IoB, Internet of Bodies. Este también se implementó por etapas. Primero con dispositivos fuera del cuerpo. Entonces, se pone uno los Fitbits o se ponen los smartwatch para que le lea el corazón, interactúe con el celular, entonces le manda al médico, entonces el viejito es feliz porque entonces le manda su estado de salud, entonces le llega la ambulancia a la casa. Un ejemplo, poco a poco, Internet de los cuerpos es que Internet interactúe con tu cuerpo. Entonces, listo, por ahora es afuera. Pero hoy en día, esto no está fuera del cuerpo, sino está dentro del cuerpo, incluso llegando a ser un chip que se implante en la cabeza de la persona, como aquí la foto que dice que para que se conecte con nuestro cerebro. Esta tecnología ya está lista. Entonces le van a poner cosas bonitas. No, es para que nos cure del Alzheimer, que es para, entonces, claro, nos lo van a vender poco a poco para que la gente lo acepte, pero ya hay personas que se están implantando un chip para que se conecte con nuestro cerebro. ¿Cómo se ha venido usando y se usará este mundo para lograr Apocalipsis, Revelación 13, 14 al 18? ¿Qué es lo que leí de la marca? La marca será algo que será parte del cuerpo de la gente que lo reciba en ese momento. No necesariamente tiene que ser un chip, pero puede llegar a ser un chip, un computador metido así en la cabeza, como este. Ya está listo. También la tecnología ha avanzado tanto para que no necesariamente sea un chip, sino que sea algo menos intrusivo, algo fácil de asimilar, que sea un tatuaje o un dispositivo que se pegue al cuerpo y que no sea así tan intrusivo como este. Puede ser un tatuaje, puede ser una banda, algo que al ojo, a la simple vista del ser humano, no sea fácilmente detectable, pero sí a través de dispositivos de lectura. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Dicen que ya
Yo leí algo, pero como en eso hay tanta especulación, no me acuerdo qué país, 2 o 3 se unieron y que ya están trabajando ese chip de insertar en la cabeza, diciendo eso que tú dices para que no se Con dé el esperanza. Alzheimer. No, eso ya está. Eso, y no son 2 o 3 países. Y aquí lo hablamos hace 4 años en un video que me cerró YouTube. Se llama Neuralink. Es una compañía de Elon Musk, el dueño de Tesla. Y eso ya está listo. Ya eso se está vendiendo y promocionando. Ya, digamos, no hay nada oculto, ni se está haciendo con agendas ocultas, ni nada. Todo esto está ya libre. ¿Qué es lo que quiere Dios? Humanos sin mancha, sin contaminación. Estas son las generaciones de Noé. Noé fue un varón justo y perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Génesis 6:9. La palabra perfecta viene del hebreo tamim, que significa íntegro, completo, perfecto, sincero. Pero atención a estos dos significados. Sin mancha, sin contaminación. Un hombre puro. ¿Qué pasó a la época de Noé? Que los humanos estaban contaminados. ¿Quién puede leer aquí fuerte y claro lo que está en la pantalla? Humanos contaminados. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que entraron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de nombre. Y vio Dios que era mucha la maldad del hombre en la tierra y que toda imaginación de los pensamientos de su corazón era solamente mala continuamente. Y arrepintióse el Señor de haber hecho hombre en la tierra y pesóle en su corazón. Gracias, Sandra. Triste. ¿Qué pasó en esa época? Había una raza híbrida, aquí lo hemos visto, habían gigantes. ¿Cuál era el propósito de Satanás? Contaminar la simiente de la mujer. Pues se sabía que al final fue Jesucristo, pero era contaminar el gen o el ADN del ser humano. Ese era el propósito de Satanás. Y eso es lo que están haciendo hoy en día las tecnologías nuevas, las tecnologías que hay. Lo que están haciendo es llevar al ser humano a un punto en donde el ser humano es imperfecto. Ya nosotros no podemos sobrevivir a las cosas que están pasando hoy en día. Ya este último cuarto reino necesita humanos modificados, humanos cambiados, humanos que tengan cosas dentro de sí mismo. ¿Para qué? Para que puedan ser controlados, monitoreados, conectados a inteligencia artificial y a tecnologías para saber en todo momento en dónde está, qué está haciendo, qué está comprando, qué está vendiendo, a qué colegio está yendo a estudiar, qué está comiendo y qué está pensando. Y eso es omnisciente. Él quiere ser omnisciente. La única forma de que sea omnisciente es que todos los países se están uniendo para que aprueben leyes, para que se introduzcan estas tecnologías en sus países. Y ya comenzamos. Y va a una velocidad impresionante. Estos países se están uniendo para que se pueda controlar más al ser humano, para que los seres humanos estén más conectados. Y así dicen que nos van a traer más beneficios. Y eso es mentiras. Todo eso está yendo hacia Apocalipsis, Revelación 13:16, hacia lo que es tener a la gente marcada. Acuérdense, Dios sella con su Espíritu Santo, pero Satanás marca con la marca de la bestia. Entonces, en la época de Noé, los humanos estaban contaminados. Y dijo el Señor, Saulo, Señor, perdón, te interrumpo. De ahí la importancia que tienen la contaminación sexual, entre comillas, de los niños, ¿no? Contaminar a los niños con el cuento del homosexualismo, que no soy mujer, que sí, que soy hombre, que yo me siento eso así, que yo tiene, me... eso sí, eso tiene otra, claro, es una contaminación espiritual, pero yo aquí estoy hablando de la contaminación física del ser humano, o sea, híbridos, seres híbridos, lo que estoy viendo, lo que estoy queriendo explicar aquí con la tecnología, ¿sí? Ah, Con ok. la inteligencia artificial y con lo que es la tecnología dentro de los seres humanos, para hacer Ah, que los ok. seres humanos se conecten entre sí como máquinas a un sistema unificado, un sistema central que va a ser monitoreado y que va a ser controlado por gobiernos que se van a unir todos bajo un presidente mundial. Lo que Ok, tú estás gracias. diciendo tiene que ver con esa agenda y tiene que ver con la adoración, porque Satanás está buscando sus adoradores. Como Adán y Eva decidieron adorarlo a él cuando le obedecieron, al final desobedecer a Dios es adorar a Satanás y lo hicieron y fueron abiertos sus ojos para conocer el bien y el mal y se les quitó su inocencia. Tiene que ver con eso que tú estás diciendo, abrirle los ojos al ser humano desde chiquito para quitarle la inocencia. ¿Para qué? Para que necesiten un salvador que los salve, porque antes Adán y Eva no necesitaban un salvador. Eso tiene que ver por ese lado, pero la gente ya no busca un salvador, la gente se va para otro lado. Entonces, no buscan a Cristo. Entonces, si no buscan a Cristo, Satanás ya ganó. Entonces, eso es lo que quiere hacer.
sacar a nuestros hijos o los niños desde chiquitos en su temprana inocencia para que pierdan su inocencia y sus ojos sean abiertos y que ya conozcan desde chiquitos el bien y el mal, así como Adán y Eva. Entonces dice, Génesis 6:7, y dijo el Señor, raeré a los hombres que he creado de sobre la faz de la tierra y desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho. Y miró Dios la tierra y aquí no solamente estaba el hombre contaminado, sino que también estaba la tierra contaminada. Dice, y miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo Dios a Noé, el fin de toda carne ha venido delante de mí, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Génesis 6, del 12 al 13. Dios tuvo que hacer un reset completo de la tierra con un diluvio, bautismo en agua, y el Señor va a hacer un reset completo de la tierra al final del milenio con un bautismo en fuego, porque dice que la tierra va a ser quemada y va a desaparecer cielo y tierra. Por eso es que la palabra dice que cielo y tierra pasará, pero la palabra de Dios nunca pasará. Entonces, ya terminando, vemos cuáles son las características de los hombres de los últimos tiempos, que es en donde nos encontramos. Esto ya es para terminar. Pablo escribiéndole a Timoteo. Esto también sepas que en los posteros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a sus padres, ingratos, sin santidad, sin afecto natural, implacables, calumniadores, incontinentes, crueles, aborrecedores de los que son buenos, traidores, temerarios, hinchados, amadores de deleites más que amadores de Dios, teniendo la apariencia de piedad, mas negando el poder de ella, a los tales también evita. Segunda de Timoteo 3, del 1 al 5. Esos son los hombres que van a servir al último rey del último reino, que se están creando en las sociedades que están gobernadas por los 10 dedos o los 10 reyes, que son personas que simplemente están llenando un reinado para adorar a Satanás y no adorar a Dios. Estas son características de hombres que no tienen nada que ver con hombres de Dios. Y esas son, si nosotros vemos acá varias cosas, son aceptadas por la sociedad, no lo ven malo. Y eso es lo que está pasando y lo que está formando estos tiempos en los que estamos. Este cuarto reino en el que estamos está creando estas personas, que estas personas en últimas pues van a ser adoradores de la bestia, que van a ser adoradores de la imagen, de la estatua, como en el principio Nabucodonosor mandó adorar a la imagen y que todo el que no se arrodillara iba a ser quemado en el fuego. Estos son los hombres de los últimos tiempos, que ya estamos comenzando a vivir. Hasta ahí quería darles esta presentación. Les doy las gracias a todos ustedes por su tiempo. No sé si hay algunas preguntas, dudas, inquietudes. Con respecto a eso de la inteligencia artificial, hay un curso que yo estaba haciendo de inversiones y de pronto me ofrecieron, mire, pero puedes tener este programa que es la inteligencia artificial y usted puede ver quiénes son las personas que van a perder su casa, están morosos en el banco con el mortgage. Oye, ay no, yo no quiero saber eso, yo no quiero mirar eso porque yo decía, la gente dice, no, pero mire, eso es fácil y más rápido. Yo dije, Dios mío, eso me aterró y me sorprendió y es justo lo que está hablando y lo que se está viendo. Y mucha gente, como tú dices, cuando no tienen el temor de Dios, piensan que eso, uy, eso es lo máximo, eso es lo mejor, lo más rápido. O sea que limitando como ser humano en nuestras capacidades, todo va a ser como ya los supersónicos, ya todo un robot que te va a hacer todo. Y tú no vas a hacer absolutamente nada, sino ser otra máquina más controlada. Sí, es impresionante. Yo también trabajo en mi compañía y todos los partners de negocios que están ahora trabajando con nosotros, todo el mundo tiene que ofrecer la herramienta de inteligencia artificial, al mismo tiempo uno detrás de otro. A mí tanta sincronización me preocupa en el sentido de que eso no se da orgánicamente, como yo lo digo, o sea, eso es sincronizado y todos se pusieron de acuerdo. Ya hay un poder mundial que está mandando las directrices para que todo esto se implemente. Y si se está implementando así con una sincronización tan impresionante, es porque que esto ya casi ya se vino, mejor dicho. Esto es más rápido de lo que nosotros pensamos. Yo no los quiero asustar ni mucho menos, por el contrario. Yo lo que quiero es, como iglesia, que nosotros estemos alertas y no nos dejemos meter cuentos de nada y no vengamos nosotros a caer en estas cosas para que nosotros después perdamos el horizonte y no pongamos nuestros ojos arriba, sino los ojos acá abajo, acá en la tierra, lo que se está haciendo aquí, pies de barro mezclado con hierro, hombre mezclado con la máquina, hierro y barro. Nosotros somos el barro, lo otro es la máquina. La máquina lo quiere mezclar con el hombre, pero dice la profecía de Daniel que esto no durará mucho. ¿Por qué? Porque esto va a ser muy rápido. Se va a implementar muy rápido, pero Jesús lo va a acabar muy rápido también. Bueno, oremos antes de despedir. Le damos gracias a Dios porque Dios nos ha puesto en estos tiempos y como dice también una profecía de Daniel, en los últimos tiempos aumentará el conocimiento y es el conocimiento de la palabra de Dios, el conocimiento de la profecía, el conocimiento de Dios, qué es lo que Dios quiere para nosotros. Señor, te pedimos que aunque estemos en el mundo, nosotros
no seamos del mundo, no sucumbamos ante las cosas que el mundo nos está dando, que pongamos nuestras miradas en el cielo, en ti, Señor, y no en las cosas que este mundo nos está ofreciendo, porque quien se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Te pedimos, Señor, que podamos nosotros ser testimonio, que no importa la situación en la que nos encontremos, que nosotros podamos también decir que yo sé que mi Redentor vive, yo sé que el Señor es nuestra esperanza bienaventurada y que Él es lo que necesita este mundo. No necesita de más tecnología, el mundo no necesita de cosas nuevas, no necesita de inventos que van a cambiar al ser humano, porque Dios nos hizo perfectos. Este mundo lo que necesita es a Jesucristo, el único y verdadero Dios, la roca eterna en la que está puesta nuestra esperanza. Gracias, Señor, por este grupo, por las personas que van a ver estos videos en las redes. Te pedimos, Señor, que tú uses esta información para tu gloria, que muchas personas puedan conocer de Cristo, de su regalo en la cruz, que murió para darnos vida eterna, para acercarnos al Padre y restaurar esa relación que fue rota desde el Génesis, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, amén.